Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Hoy es miércoles 24 de septiembre. Ay, madre mía, que si nos vamos para atrás ya todavía nos queda más lejos el fin de semana. No, es miércoles 24 de septiembre, última semanita de este mes de septiembre, ya de otoño puro y duro, aunque parece que van a subir un poquito las temperaturas, va a hacer bueno el fin de, esperemos que sí, porque claro, ¿qué pedimos? Sí, es el otoño, pero hombre, que nos llegue así tan de repente, pues hay que darnos un periodo de tránsito, de procesar el cambio de verano a otoño. Vamos a contarles muchas cosas en este recorrido por la actualidad, también con invitados, con nuestros Agur Fakes y con un montón de cosas que contarles en esta jornada, empezando por la sesión de control, pleno de control al Gobierno Central, Ejecutivo Central. Pues no estaba Pedro Sánchez, porque ya saben que está en esas reuniones en la ONU, pero sí ha estado pues sus ministros y ministras en este caso, y por cierto, pululando, aunque no se ha tratado evidentemente en la sesión de control en la Cámara Baja, pero ya saben que el juez Peinado ha llamado quiere celebrarse juicio con jurado popular para la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, también su hermano, el hermano de Pedro Sánchez, y también al lado del Partido Popular, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. O sea que está la cosita caliente, Begoña Gómez, que va a tener que comparecer ante el juez Peinado el sábado, en este caso va a ser el sábado, algo también un poco extraño, ¿no? Un fin de semana, pero se ve que hay prisa, ¿no? para abordar todos estos asuntos. Dentro de la sesión plenaria, pleno de control, como decimos, vamos a fijarnos en nuestros grupos políticos vascos, representación, como decimos, en el Congreso, en la Cámara Baja. En este caso, desde el Partido Nacionalista Vasco, le han preguntado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, si se va a tener en cuenta, en ese marco de la negociación de la Política Agraria Común, del PAC, las propuestas realizadas desde aquí, desde nuestro territorio, desde Euskadi. La negociación de la nueva política agraria común no es un trámite menor. Se trata de definir el marco que determinará la viabilidad del sector primario en los próximos 7 años. Y en este proceso de negociación subrayamos la necesidad de contar con una PAC bien dotada presupuestariamente, más simple y menos burocrática, y sobre todo que respete el principio de subsidiariedad, reconocido en los tratados de la Unión. Porque creemos que cada territorio, como por ejemplo Euskadi o Navarra, debe poder aplicar las políticas agrarias de forma adaptada a sus realidades socioeconómicas y climáticas, garantizando la eficacia y la cercanía. Ya le hemos hecho llegar desde las instituciones vascas un posicionamiento sólido, trabajado con el sector, que refleja tanto las debilidades como las fortalezas de nuestra agricultura y de nuestra ganadería. Por todo ello, señor ministro, ¿tiene previsto el Gobierno tener en cuenta en el marco de la nueva negociación de la PAC estas propuestas? Señora Aguirrechea, efectivamente hemos recibido esa comunicación y nos encontramos ayer mismo y anteayer en plena negociación de la política agrícola común. Planteaba la señora Barredo, la consejera vasca, 3 cosas: simplificación, subsidiariedad y seguridad alimentaria. Sobre simplificación, el año pasado aprobamos un gran paquete, lo aplicamos en España con mejoras sobre el paquete europeo. Ahora estamos en la negociación de un segundo paquete y esperamos que la próxima PAC responda también a este principio de aplicación. En cuanto a subsidiariedad y seguridad, nos remiten a la propia negociación. Una negociación, lo confieso, muy complicada, que no ha hecho sino empezar, por 3 razones. Primera, por la estructura de la propuesta de la Comisión Europea, que hace en la práctica convertir lo que era una política común en un programa de gasto. Desaparece o se desmembra la política agrícola común y España no está de acuerdo con ello. En segundo lugar, reducir los fondos para los agricultores y ganaderos, cuestión en la que también estamos en desacuerdo. Y en tercer lugar, una problemática sobre la gobernanza que sé que a ustedes y a mí también me preocupa, con el papel que juegan no solo el Gobierno de España, sino también las comunidades autónomas, nuestra Constitución, estatutos de autonomía en la aplicación de las políticas agrarias. Sobre ello estamos. Convoqué a las organizaciones agrarias, convoqué a las cooperativas, convoqué a las organizaciones de defensa de los intereses pesqueros y acuícolas y a las 17 comunidades autónomas de España, y con satisfacción puedo decir
que defiendo no solo la posición de España, sino de todos aquellos que se reunieron conmigo y que conseguimos defender un frente común que me parece tremendamente importante para resolver los temas que plantea el País Vasco y que plantean todas las comunidades autónomas. Pues tal y como ha dicho usted, a nosotros nos preocupa que no se esté construyendo una PAC desde lo que se llama regiones, que para nosotros son algunas de ellas, por lo tanto, comunidades políticas, cuando son precisamente los territorios con competencias plenas y cercanas a la ciudadanía los que mejor conocen las necesidades del sector. Esto es el principio de subsidiariedad, como usted ha dicho, el que exige que las políticas se diseñen y apliquen en el nivel más cercano al ciudadano. Señor ministro, si se parte de un enfoque centralizador que no reconoce la distribución política interna de los estados ni las realidades agronómicas, socioeconómicas y climáticas específicas de cada territorio, se corre el riesgo de que la PAC deje de ser una herramienta eficaz para sostener el sector primario y se convierta en un marco generalista incapaz de responder a los retos de agricultores y ganaderos. La gobernanza de la PAC no puede repetir los errores actuales, porque, ministro, el problema no es solo que no se construya desde lo que se denominan regiones, sino que además el Estado cuenta con un único plan estratégico cuya configuración misma es otro error. Y eso ya no es cosa de Europa, eso es cosa de su ministerio. Y para muestra, un botón. Un vitivicultor de La Rioja Alavesa, por ejemplo, puede estar percibiendo un pago básico por hectárea entre un 20 y un 30% inferior al que le correspondería si se hubiera reconocido una región específica vasca, mientras que sus costes de producción son más altos que en la media de las zonas con las que se le ha agrupado. Por eso, ministro, insistimos, la posición de Euskadi está sobre la mesa y reclamamos que se incorpore al debate europeo. Defienda una PAC que respete el autogobierno. Estamos en la fase de discusión de la estructura del presupuesto y de sus partidas presupuestarias, pero evidentemente tomo nota y soy sensible a las cuestiones que usted me plantea para el futuro. De todas formas, esta propuesta de desmembración de la PAC y de la reducción de fondos proviene de una Comisión Europea con mayoría absoluta del Partido Popular Europeo. Y proviene de una mayoría absoluta del Partido Popular Europeo frente a la cual desde Bruselas le escucho al Partido Popular criticar al Gobierno de España, pero no luchar dentro del Partido Popular Europeo para la mejor posición de España. Bueno, y también nos fijamos en la participación, por supuesto, de Euskal Herria Bildu en el Congreso de los Diputados. Se ha preguntado sobre cómo se va a establecer los coeficientes reductores, lo contamos aquí, de la edad de jubilación para todos los bomberos forestales y agentes medioambientales. ¿Cómo va a ser? Si va a ser para todos y para todas. Lo hace y lo pregunta el diputado de Euskal Herria Bildu, Mikel Otero. El año pasado se dio un paso aprobando las leyes de bomberos forestales y de agentes forestales. Y en ambas se recogía la peligrosidad y penosidad de estos trabajos y se proponía establecer coeficientes reductores para poder acceder a la jubilación anticipada. La semana pasada ustedes modificaron el decreto que regula la jubilación de los bomberos de las administraciones y del sector público para incluir todo tipo de bomberos forestales. Pero han generado extrañeza, primero porque dada la diversidad de estos puestos, el sector esperaba una regulación específica y segundo, ha generado inseguridad porque no queda claro si todos los bomberos forestales de contratas van a poder acogerse a esto y si van a poder computar todo el tiempo trabajado. Y la sensación es que en lugar de dar seguridad jurídica se ha corrido para dar una noticia buena tras los incendios, reciclando normativa en vez de redactar normativa específica. Por eso le preguntamos si todos los bomberos forestales van a poder acogerse a la jubilación anticipada y si van a poder computar todo su tiempo trabajado. Y de la misma manera le preguntamos si van a aprobar y cuándo van a aprobar la normativa para que los agentes medioambientales, en nuestro caso los basozañak, que en Euskal Herria cumplen una función tan esencial, se les apliquen ya los coeficientes reductores. Estos agentes también participan en los operativos, también se les reconoció el derecho a la jubilación anticipada y de hecho, según su ley, debía estar regulado hace medio año, así que aquí hay un atraso y un agravio comparativo. Para este sector, ustedes sí comenzaron una norma específica, que es lo suyo, pero se ha quedado por el camino y no sabemos nada. Así que también le preguntamos si este Gobierno va a posibilitar sin demora que estos profesionales vean cumplido el compromiso que se adoptó para con ellos en la ley. Como sabe, el martes de la semana pasada el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que estableció el coeficiente reductor en la edad de jubilación para los bomberos forestales al servicio de administraciones y organismos públicos. Una medida que se contempla en la Ley de Bomberos Forestales aprobada aquí en las Cortes Generales el año pasado sin ningún voto en contra y que salda una deuda histórica con quienes apagan los fuegos. Y lo hemos visto, hemos sido testigos de la crudeza
de las circunstancias en las que trabajan este verano. Su pregunta tiene que ver con el encuadre de estos trabajadores en el régimen de la Seguridad Social. Y ese encuadre corresponde hacerlo a los empleadores, es decir, a la administración de la cual dependen los bomberos. La semana pasada remití una carta a los consejeros y consejeras de todas las comunidades autónomas de la cual dependen los bomberos forestales para solicitarles su mayor interés en reconocer el código de ocupación creado específicamente para el colectivo en las bases de cotización de la Seguridad Social. Lo que he hecho ha sido informarles también que una vez llegado el momento, cuando pidan la jubilación, la Seguridad Social será quien aplique de oficio este coeficiente. Para mayor claridad, desde la Tesorería hemos publicado 2 boletines red con instrucciones claras sobre cómo identificar al colectivo. Señoría, con respecto a la aplicación de los coeficientes reductores para agentes forestales y medioambientales, le informo que se está finalizando el expediente administrativo y en breve lo elevaremos para aprobarlo en el Consejo de Ministros. Muchas gracias. Pero le insisto en que ha generado cierta inseguridad y le pedimos que lo contraste y que lo revisen con el sector porque hay muchas dudas. Con el tema de los vasostaña, que los agentes forestales, pues sí que, le agradezco la respuesta, me parece bien que estén trabajando, pero le recuerdo que ya vamos con medio año de retraso porque esto tenía que estar aprobado. Así que, en cualquier caso, nuestra mano está tendida, si hay que colaborar, porque para Euskal Herria Bildu es importante cuidar a los que nos cuidan, mejorar la respuesta a las emergencias es también, sin duda, mejorar también las condiciones laborales que la realizan. Besterik ez, eskerrik asko. Le agradezco y comparto su preocupación y ya le he explicado que estamos haciendo lo que haya que hacer para que los gobiernos autonómicos asuman la responsabilidad que tienen y encuadren correctamente a los bomberos forestales. En el ámbito de la seguridad social, una colaboración absoluta. Tal es así que vamos a facilitar el reconocimiento de estos trabajadores mediante un certificado de empresa que acredite el periodo en el que hayan desempeñado esta actividad, que igual que pasa en el resto de bomberos. Y este certificado va a ser imprescindible. Usted sabe que la administración empleadora es la única que puede decir si un trabajador ha estado o no realizando funciones de bombero forestal. Por eso, donde hay que ser muy exigentes, señoría, muy exigentes es con los gobiernos autonómicos para que reconozcan el trabajo que efectivamente han realizado. Eskerrik asko, muchas gracias. Bueno, y hoy 24 de septiembre es el Día Mundial de la Investigación en Cáncer y con tal fecha, ¿no?, en el punto de mira y con un montón de cosas que contarnos. Tenemos al otro lado a Esther Álvarez, ella es coordinadora de atención psicológica de la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya. Esther, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, Día Mundial de la Investigación en Cáncer, hoy ha sido una jornada también que ahora comentaremos, ¿no?, donde habéis estado muy presentes en la calle. Hay otras fechas también, 29 de septiembre, 9 de octubre, también el pasado viernes, y con un proyecto pionero que ya lleva un recorrido, pero que queremos conocer, que da voz y pone en el centro a las personas con cáncer y a sus familias. Decimos da voz porque, como decimos, este proyecto incorpora, ¿no?, las opiniones de los pacientes en lo que a investigación oncológica se refiere, ¿no, Esther? Efectivamente. Este programa lleva varios años ya en marcha en la Asociación contra el Cáncer, desde la Fundación Científica, que es la parte de la organización que se dedica a impulsar y a poner en marcha y a llevar a cabo todo el tema de la investigación. Entonces sí que es verdad que tradicionalmente los proyectos de investigación son valorados. Parto de más atrás para explicar un poco cómo funciona, ¿no?, el tema de las investigaciones y de los proyectos en la Fundación Científica, y así podemos entender mejor el papel del paciente. La Fundación Científica de la Asociación contra el Cáncer lo que hace es becar proyectos de investigación, ¿no?, a investigadores, a centros de investigación a lo largo de todo el Estado. Se presentan los proyectos de investigación y hay un comité científico que es quien valora esos proyectos de investigación, y los elegidos son los que son becados, ¿no?, los que cuentan con un dinero para poder llevar a cabo esas investigaciones. A partir de hace como 4 o 5 años, en Vizcaya estamos participando desde hace 3 años, se ha incorporado un comité de pacientes familiares de pacientes, que
dan otra visión, ¿no? Entonces, dijéramos que para que un proyecto sea becado, sea patrocinado económicamente por la Fundación Científica de la Asociación contra el Cáncer, pasa por estos dos comités. Uno es el de los científicos expertos y otro el de los expertos en la enfermedad y en las necesidades que la enfermedad genera, precisamente por ser pacientes o familiares de pacientes. Se trata, Esther, de dar ese punto de vista, poner, como decimos, en el centro a las personas con cáncer y a sus familias como actores clave, ¿no?, en la toma de decisiones, en el tema de investigación, siendo la investigación así más inclusiva y colaborativa. Hablamos de, diseño de tratamientos, políticas de prevención, todo esto revierte en la salud pública. Claro, porque en realidad la investigación hace referencia a todo, ¿no? La investigación se centra en todas las fases de la enfermedad, desde la prevención, con lo cual ahí estamos toda la población general, toda persona que no es paciente activo o familiar de paciente es potencial paciente o potencial familiar, ¿no? Con lo cual todos los avances en prevención pues nos afectan a todos directamente, pero desde ahí a la investigación en tratamiento o a todo el tema de la humanización, ¿no? De no solamente el tema del curar, sino del cuidar. Entonces hay muchos ámbitos en los que la investigación es importante y todo eso revierte efectivamente en la salud pública, ¿no? Y de alguna manera el que se conozca, el que, ¿no?, todos seamos conocedores y que todos demos la importancia que realmente tiene este tema en nuestras vidas, pues puede hacer que revertir en realidad eso, pues hasta en políticas sociosanitarias, ¿no? Y que eso tenga un efecto en la posibilidad de vivir y de vivir lo mejor posible a pesar de que aparezca la enfermedad. Fíjate, Esther, es un programa, bueno, como comentas, ¿no?, que ya tiene su recorrido, ¿no?, hace 3 años en Vizcaya, pero en cuanto a nivel de investigación médica es novedoso, pionero, porque en otro tipo de investigaciones, de otro tipo de patologías o enfermedades, están en laboratorio, se investiga, se intenta, ¿no?, avanzar lo más rápido posible, lo mejor posible, pero en este caso, gracias también a ese trabajo de la Asociación contra el Cáncer a nivel estatal y aquí en Vizcaya, Esther, se cuenta con esa participación, con esas voces, con esa mejora de la calidad de vida, es decir, ya no solamente queda algo como circunscrito a un laboratorio y luego nos vamos enterando de esos avances, sino que aquí se da plena esa participación a los pacientes y a familiares que son al final los que se juegan el pellejo, dicho así. Efectivamente, y sí que es verdad que es un proyecto, ¿no?, del que estamos hablando y estamos hablando del proyecto de la asociación, pero este movimiento es un movimiento global. O sea, a nivel mundial se está dando cada vez más importancia a la voz del paciente, ¿no? Pues cualquier persona como paciente que somos cada vez más activos en nuestra enfermedad, se trata de nuestra vida, ¿no? Y el de pasar de la figura del paciente pasivo que escucha y obedece al paciente que se involucra en su enfermedad, en su salud, en su vida, pues yo creo que estamos en otro momento, ¿no? En eso, otro paradigma. Y desde el mundo científico, desde el mundo asistencial, empieza ya a haber un movimiento, un cambio importante en cuanto a tener en cuenta, ¿no?, este otro punto de vista, es trabajar en equipo con los investigadores, es trabajar en equipo con los clínicos, con los médicos que me están atendiendo, porque pues nadie más interesado y nadie más conocedor de las necesidades que tiene que el propio paciente o el familiar, con lo cual todo suma. Siempre nosotros solemos decir, cuando trabajamos cerquita de los pacientes, escuchando la parte, ¿no?, pues la parte más íntima, solemos decir que eso es un material preciado, que tiene un valor tanto para los investigadores como para los clínicos, ¿no? Porque hay un montón de cosas que no salen en las analíticas, en los asteriscos, en las radiografías o en los tags. Y es toda esa información que tiene el paciente de su propia vivencia, que si la pone en conocimiento de los investigadores o de los médicos, pues mucha más capacidad de intervenir sobre lo que está pasando. Esther, comentabas en Vizcaya, desde hace 3 años este programa, participan 5 personas, ¿no? ¿Cómo es esa participación y también el balance, ¿no?, en los datos de durante el año pasado, 2024, todos los avances en investigación en Vizcaya? Se cuenta actualmente con 35
5 proyectos de desarrollo de 10 centros de investigación por valor de más de 7 millones de euros. Somos en Vizcaya, en Euskadi, un referente también en la investigación, la lucha contra el cáncer, la participación de estas 5 personas, pero con todos los avances y con todo lo que aportáis desde la asociación aquí en Vizcaya. Tenemos claro que hay una frase por ahí que, ¿no?, que repiten muchos pacientes, que es más investigación, más vida, y es así. Pero sí que es verdad que la vida solo para sobrevivir, solo como supervivencia, se queda un poco corta, ¿no? Es fundamental y el reto es a 2030 el 70% de supervivencia en cáncer general, pero si la supervivencia no va asociada a la calidad de vida, pues nos quedamos cojos. Entonces, la voz del paciente, y cuando los pacientes transmiten sus necesidades, justo hablan de esto, no es lo que ponen encima de la mesa, que el cómo vivo, no solamente el cuánto vivo, también es importante. Y todo esto, de hecho, está girando también la temática de las investigaciones, ¿no? Cada vez hay más investigaciones centradas en el impacto real de todo esto en la calidad de vida. Incluso, te diría, me preguntas por los pacientes de Vizcaya, que sí que se han ido incorporando pues personas con inquietud, ¿no?, en colaborar en este tema. Y están participando sobre todo en 2 tipos de proyectos distintos. Uno que tiene que ver más con los tratamientos, de hecho hay unos proyectos internacionales que tienen que ver sobre los tratamientos, ¿no?, investigación en tratamientos de cánceres raros, que suele ser también una inquietud de muchos pacientes, porque hay cánceres que están muy estudiados. Cuanto más personas con este tipo de cáncer hay, más investigación hay. Pero los cánceres raros, pues si tengo la mala suerte de que me toca un cáncer raro y desconocido, bueno, pues sobre eso es intentar potenciar la investigación por ahí. Pero por otro lado también todo el tema de la humanización, ¿no? Cada vez cuando ponemos voz al paciente, lo que escuchamos es que soy una persona y que es tan importante que me curen como que me cuiden. Y es que, de hecho, estamos convencidos de que va asociado. Cuanto mejor me cuidan, probablemente más probabilidades de que me cure, ¿no? Entonces, las investigaciones van un poco por ahí, no solamente sobre el tema de los tratamientos o la prevención, sino también sobre todo el tema de la humanización que necesitamos como pacientes, ¿no?, o que necesitamos como familiares en el cuidado, no solamente en los tratamientos. Varias partes importantes de lo que estás comentando, Esther, ¿no?, la investigación, humanización, esa calidad de vida, ¿no?, y ese objetivo, ¿no?, de supervivencia del 70% para 2030. Y aprovechando, y ahora hablamos de lo que, porque esta jornada, ¿no?, o esta mañana habéis tenido también, ¿no?, esa presencia en las calles, y bueno, y ahora hablaremos, ¿no?, del 29 de septiembre y el 9 de octubre, pero aprovecho, Esther, un poquito abusando de la confianza y de siempre que nos atendéis de manera maravillosa, porque claro, es la noticia, ayer lo dábamos aquí en Tele7, desde Osakidecha, ¿no?, ese cribado para mujeres, ¿no?, que baja la edad a 48 años para, bueno, pues poder detectar a tiempo un cáncer de mama. A mí, esto es de mi opinión personal, se me queda todavía un poco, porque lamentablemente incluso hay mujeres con cáncer de mama más jóvenes, pero bueno, es un paso. ¿Vosotros qué valoración hacéis, Esther? Pues que todo lo que sea ganar en posibilidades de detección precoz es bueno, es bien, ¿no? Al final, pues bueno, pues de eso estábamos hablando, de que cuando ponemos voz a los pacientes y a la población en general, ¿no?, y cada vez estamos pues como más implicados en nuestro bienestar y comemos bien y hacemos deporte y nos cuidamos, y yo creo que hay mucha conciencia ya de la prevención y ¿no?, de que es importante un cáncer detectarlo a tiempo, con lo cual, bueno, pues ya no ocurre algo que ocurría cuando yo empecé a trabajar en esto. Todavía escuchaba a muchas mujeres decir, no voy a ir a hacerme la mamografía, no vaya a ser que me encuentren algo. Pues sí, claro que es importante si tengo algo que me lo encuentren a tiempo, ¿no? A 48, pues mejor que a 50, clarísimamente. Eso estamos totalmente de acuerdo. Esther, el 29 de septiembre y 9 de octubre va a haber visitas a varios centros de investigación en cáncer de Vizcaya. ¿Dónde va a ser un poquito, bueno, estas fechas también para seguir en este mes y un poquito de octubre de concienciación, ¿no?, y de prevención y de apoyo a la investigación, ¿no?, contra el cáncer? Sí, yo creo que uno de los objetivos importantes en todo esto de la asociación es la divulgación de la importancia de la información, de la investigación, porque sí que es verdad que
pues que es una gran desconocida. Parece que los investigadores son aquellos señores o señoras que están allí metidos en un laboratorio y realmente son profesionales con una vida profesional complicada, ¿no? Que eso también pues, que podemos aprovechar hoy para reivindicar que se cuide el talento, que se cuide a profesionales que súper implicados y vocacionales y que a veces tienen muy difícil el poder tener una carrera tranquila a nivel profesional y les necesitamos, porque sin ellos no se puede avanzar en esto. Entonces hay que cuidarles. Pero además de, dicho esto de que hay que cuidar a los profesionales que se dedican a la investigación, también es importante acercarnos a ellos y darles a conocer. Y esto es un poco lo que buscamos con las visitas, ¿no? Porque si todos de alguna manera somos conocedores de qué es la investigación, para qué sirve, qué es lo que me puede aportar en la vida, ¿no? En lo concreto, pues probablemente haya más movimiento. Y si yo sé, pues si no he tenido un cáncer o no he tenido un cáncer cerca, pues igual eso de qué es un ensayo clínico no tengo ni idea. Pero si lo tengo más de cerca, pues ya me empieza a sonar. ¿Para un ensayo clínico qué es? Y muchas veces es algo que se asocia a cuando la enfermedad ya está muy complicada, cuando no hay tratamientos y en realidad, pues el acercarme al conocimiento de un ensayo clínico y saber que es una posibilidad de tratamiento en estudio, sí, pero una posibilidad de un tratamiento que probablemente que puede ser un tratamiento a futuro, ¿no? Un mejor tratamiento. Entonces, si sabemos que hay ensayos clínicos, los vamos a pedir, vamos a preguntar, oye, para mi situación, ¿hay posibilidad de entrar en un ensayo clínico? ¿Y en qué consiste? ¿No? Entonces, hay muchas cosas que si nos acercamos a los laboratorios, si nos acercamos a donde están los investigadores y nos cuentan qué es lo que hacen y, bueno, pues es que lo vamos a pedir más, lo vamos a conocer, lo vamos a pedir. Y en este sentido hay otro tema súper importante que es la equidad, ¿no? Es que todos tengamos acceso a los mismos tratamientos, a las mismas posibilidades en relación a la investigación y si yo no conozco que hay ensayos y nadie me lo ofrece, pues igual me quedo fuera. Si sé que hay, aunque no me lo ofrezcan, me voy a mover, voy a preguntar, lo voy a reivindicar que no podemos ponerle voz también y reivindicar que un ensayo que ha demostrado que un fármaco igual ya funciona, pues que se muevan, que se acorten los tiempos en los que, ¿no?, se da todo ese proceso burocrático hasta que es aprobado como fármaco y se puede utilizar. Pues hay muchas cosas que si no sabemos no vamos a pedir y no vamos a hacer ruido, pero que si las conocemos, pues igual podemos entre todos empujar un poco más para el bien común. Y gracias a la maravillosa labor de la Asociación contra el Cáncer a nivel estatal y contra el cáncer en Vizcaya, porque bueno, pues tenemos ese contacto directo con vosotras, con vosotros. Así que, Esther, gracias una vez más por atendernos, por entrar en directo, tú y tus compañeras, ¿no?, que siempre nos haces un huequito en las tardes de Tele7, en este, bueno, pues como decimos, pequeño espacio de divulgación, de información, de apoyo, que siempre lo tenéis desde aquí a la asociación. Da un besito enorme a toda la gran familia de la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya y cuando queráis, bueno, solo tenéis que silbar, o sea, aquí estaremos encantadas. Silbaremos. Muchas gracias un besito, a vosotros por vuestra labor de difusión. Es que ricasco, un besito, Esther, un placer. Continuamos con más actualidad. Esta misma mañana, bueno, pues han comparecido el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, y el consejero de Turismo, de Javier Hurtado. ¿Por qué el Gobierno vasco impulsa un turismo sostenible, compatible con el derecho a la vivienda y con la cohesión territorial? Así, de esta manera unida, departamentos de vivienda y de turismo han presentado, como decimos, esta misma mañana conjuntamente el avance del Plan Territorial Sectorial de Recursos Turísticos llamado a ordenar el sector en el territorio. Han subrayado que el PTS lanza un mensaje claro de regulación, de contención y de priorización en un sector que tiene un impacto evidente sobre el acceso al mercado residencial. También, en cuanto al turismo, el propio Hurtado ha asegurado que este Plan Territorial Sectorial será una herramienta compartida para orientar las políticas hacia un modelo turístico sostenible, ético y equilibrado. Ha insistido, además, en que el objetivo es que la convivencia y el desarrollo positivo del territorio estén en el centro. Un plan territorial sectorial de recursos turísticos, como decía, es ya por sí mismo un claro mensaje de regulación, de ordenación, de priorización en la gestión de un sector que por su propia naturaleza tiende a desplegarse desde el impulso del deseo, del disfrute del viajero,
que son fenómenos y son elementos y son pulsiones que no conocen límite. Todos tenemos un viajero dentro, todos sabemos que cuando viajamos, pues esas pulsiones humanas que son el deseo de disfrutar, pues no nos ponemos límites, no vemos fronteras y desplegamos nuestra actividad en el territorio, sea en el medio físico natural, sea en las infraestructuras que visitamos, museos de todo tipo, ¿no? Y, por supuesto, donde nos alojamos. Hoy el Gobierno vasco, con este avance del PTS, porque hoy lo que se presenta y se cuelga en el portal del Gobierno vasco es el avance, que es un trámite obligado para dar cauce a la participación ciudadana y para abrir el debate en Euskadi, sobre cómo queremos planificar el turismo en el territorio. Establecemos en este avance los criterios que debemos contrastar con los agentes socioeconómicos, como decía, para que el desarrollo del turismo como sector se produzca desde la premisa de que el bienestar de la ciudadanía y la mejora del acceso a una vivienda digna no deben verse afectados ni vulnerados por ello. Es decir, debemos hacer compatible este sector económico, como hemos sido capaces de hacer compatibles otros sectores económicos que, a la vista está, pues han tenido también un impacto, ¿no? La industria ha tenido un impacto sobre el territorio, ha modificado nuestras ciudades, nos ha obligado a hacer grandes transformaciones, reconversiones. Bueno, lo que queremos es, con tiempo, planificar este sector económico que es el turismo para que no afecte a determinados elementos que el Gobierno pues sitúa también entre sus prioridades, ¿no? Con este PTS y con la regulación que el Departamento de Turismo y el de Vivienda y Agenda Urbana venimos desarrollando, Euskadi es la comunidad que con mayor audacia y valentía regulan el fenómeno de las viviendas turísticas para que no contribuyan a detraer más viviendas del parque residencial. Por eso decía que no empezamos de cero. Afortunadamente, yo siempre he presumido de tener como aliado a un consejero y a un departamento que vio por anticipado la necesidad de regular, de que hubiera un registro, de que hubiese unos inspectores que controlasen y ahora también de manera pionera pues a la cabeza de la regulación de los pisos en cuanto a que, oye, pues estén inscritos y aquellos que no lo estén no se puedan publicitar en los portales pues turísticos, ¿no? Un ejemplo de esa audacia y de esa mirada que siempre ha compartido este departamento es la Directiva Europea para un Registro Único de Pisos Turísticos, en cuyo diseño se participó por parte del Gobierno vasco en nombre del propio Javier Hurtado en la anterior legislatura, que no constituye solo una nueva normativa, sino el marco que establece que estábamos esperando para actuar y que está ya dando resultados ahora recientemente con la eliminación de numerosos pisos que no están regulados y que no pueden seguir publicitándose. Bueno, todas estas medidas nos permiten garantizar que miles de viviendas hoy que se desviaron al alquiler de corta duración se estén reincorporando, se puedan reincorporar al mercado residencial, cumpliendo así la función social para la que fueron concebidas. Por último, decir que Euskadi no es un territorio homogéneo, eso es evidente, mejor que yo lo va a explicar el consejero de Turismo, nunca lo ha sido, y el turismo es seguramente el mejor exponente de esa diversidad territorial, cultural, socioeconómica. Por eso es importante que este avance ya establezca la suficiente versatilidad para comprender que puede haber territorios que pueden estar, no sé si saturados, pero sí desde luego satisfechos con la actividad turística y que requieran de criterios para una contención. Y, sin embargo, otros territorios vean en este sector una fuente de oportunidades y de riqueza que merezca la pena, por supuesto, regular, pero también pues permitir, ¿no? Por tanto, no podemos aplicar los mismos criterios limitantes en todos los territorios, en todas las zonas, porque no todas las zonas tienen el mismo comportamiento. Seguramente sí, el atractivo, dependiendo de lo que cada uno quiera, si costa, interior, montaña, playa, pero la verdad es que hoy en día los flujos no están distribuidos de manera homogénea. Hay zonas que registran mayor presión turística y en los que la aparición de viviendas de uso turístico ha contribuido en alguna medida a agravar la situación de escasez de la vivienda, y hay otras zonas donde ese fenómeno no se produce. Por tanto, no puede ser un documento que trate por igual lo que por definición pues es distinto. Hemos hecho grandes avances en materia de regulación con un fenómeno como el de las viviendas de uso turístico, tanto desde el Departamento como los que se han hecho desde otras administraciones, desde la Unión Europea, desde el Gobierno de España
y también los propios ayuntamientos con sus planes generales de ordenación urbana. Estas nuevas normativas, especialmente el Reglamento Europeo de Alquileres de Corta Duración y también las acciones que venimos realizando desde el área de consumo, también de mi departamento, nos han permitido la retirada de más de 700 anuncios ilegales que no tenían el número de registro del REATE en su publicidad, algo que ya anunciamos antes de verano. A ello se suman ahora los más de 480 registros revocados por el Ministerio de Vivienda por incumplir la normativa de la ventanilla única. Y seguimos trabajando coordinadamente para seguir inspeccionando y reforzando el control de la actividad ilegal. Y es que, como se ha remarcado, es absolutamente indispensable la coordinación institucional entre administraciones y agentes para enfrentar este fenómeno y también otros que afectan a la gestión turística. En este sentido, el PTS busca ser una guía para todos, con el fin de optimizar, simplificar y mejorar las políticas y actuaciones en las que intervenimos todas las administraciones. El PTS va a ofrecer orientación, por ejemplo, a los ayuntamientos sobre cómo zonificar sus municipios y el desarrollo de su espacio urbano o rural, a las administraciones turísticas sobre cómo orientar la regulación, a diputaciones sobre sus recursos turísticos o a otros departamentos relacionados con la movilidad, la transición ecológica, el desarrollo rural o la vivienda. Todo ello con el objetivo de fomentar la coherencia y no duplicidad de políticas públicas. Para ello, este primer avance del PTS realiza un diagnóstico sobre la industria turística de Euskadi, que ofrece varias conclusiones. En primer lugar, la convivencia de dos modelos alojativos diferenciados, que son, por un lado, los alojamientos turísticos concebidos como empresas, por ejemplo, hoteles, campings o apartamentos, y por otro lado, las segundas viviendas con fines vacacionales y las viviendas de uso turístico, que aunque con un peso mucho menor, el de las segundas viviendas también es un elemento que ha cobrado una gran relevancia y ha sido objeto de diversas regulaciones, como hemos mencionado. Entre otros muchos aspectos, el PTS va a analizar la situación del mercado de la vivienda y también del uso turístico. Va a estudiar las diferentes casuísticas y escenarios, los cambios legislativos que se están produciendo, los movimientos de flujo y también las competencias y capacidades que tenemos las diferentes administraciones. Con esta foto, el PTS quiere servir de guía para poder tomar decisiones urbanísticas y de ordenación que también van a tener una repercusión en materia de viviendas turísticas. Y quiero volver a destacar que ya se están produciendo grandes avances en esta materia, que las administraciones estamos reforzando los mecanismos de regulación y control. Lo acaba de mencionar el consejero Denis Itxaso, con la nueva medida en la Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda y urbanismo, que va a prohibir la actividad de nuevas viviendas turísticas en zonas tensionadas. Yo creo que lo has explicado de forma muy clara y creo que es un buen avance para seguir afrontando el fenómeno y la preocupación que tienen nuestros ciudadanos en torno a la vivienda. En segundo lugar, como otra de las conclusiones de este avance del PTS, se destaca que la industria turística se ha consolidado como un sector de relevancia creciente en la economía de Euskadi. Como decía, son más de 110.000 familias dependiendo directamente de él, además de otros muchos sectores que se ven reflejados también por la llegada de turistas y a los que aporta un importante trabajo toda la llegada de visitantes, como puede ser el sector de la cultura, el sector del transporte o el propio comercio local. Por ello, otorgarle un papel territorial y urbanístico destacado en la configuración de Euskadi para nosotros es una pieza clave. En tercer lugar, las decisiones que se tomen respecto al urbanismo de un territorio y de sus necesidades de infraestructuras y ordenación deben siempre tener en cuenta al turismo, sus flujos y componentes, planes de ordenación urbana de los ayuntamientos, planes territoriales y, en definitiva, la ordenación de las diferentes administraciones debe hacerse no solo contando con la población local, sino también teniendo en cuenta a la población visitante. Una gestión sostenible e integral del turismo solo puede hacerse si lo contemplamos como una parte indisoluble del territorio. En cuarto lugar, es necesario abordar los recursos desde el punto de vista de su interés turístico. El PTS va a realizar un inventario de recursos turísticos, el IRTE, que sirva para recoger toda esa información y abordar por primera vez una guía exhaustiva de los recursos turísticos de Euskadi y de su uso. En quinto lugar, el diagnóstico concluye la necesidad de analizar los movimientos de los turistas dentro de Euskadi, como ya hacemos a través de estudios como Ibiltur, para abordar la movilidad desde una perspectiva amplia y multifactorial.
Y en sexto lugar, y por finalizar y resumir algunas de las conclusiones, el PTS también plantea abordar la regulación, incluyendo algunas variables como el turismo itinerante, que hasta ahora estaban menos analizados. En este sentido, desde el Departamento de Turismo estamos desarrollando el texto de la nueva Ley de Turismo, que servirá también para actualizar y mejorar algunos de los aspectos que el PTS nos está planteando ya en este primer avance. Como saben, nuestro compromiso es presentar en este último trimestre del año esta nueva regulación. Tenemos una ley del 2016 que no es muy longeva, pero de acuerdo con el sector y con otras administraciones creemos conveniente esta actualización. Llevamos trabajando desde el inicio de la legislatura y esperemos que ese anteproyecto pueda cobrar forma a final de año. En resumen, si queremos seguir consolidando el modelo turístico sostenible, no podemos hacerlo solo desde las competencias de turismo. Por eso es necesario el Plan Territorial Sectorial de Recursos Turísticos, cuyo avance presentamos hoy. Necesitamos la colaboración de otras administraciones y políticas sectoriales. El turismo es un motor territorial muy valioso y debe estar presente en todas las políticas y regulaciones que se hagan en materia de ordenación del territorio. Por ello es clave la participación de otros departamentos, diputaciones, ayuntamientos, entes comarcales y todos los agentes responsables de la política de ordenación y urbanística. Y esto es lo que va a suponer el PTS, un acompañamiento allí donde el sector turístico no puede y no debe ir solo, sino que debemos ir todos acompañados en la misma dirección. Así, el PTS busca aportar una herramienta integral a todas las administraciones implicadas para que nuestras políticas se orienten a un modelo turístico, como he dicho, sostenible, ético, equilibrado, alineado con el destino y el espacio turístico y de convivencia, y a un desarrollo, por tanto, positivo de nuestro territorio. Bueno, y esto estaba pensando ahora, esto no se hace a estas horas de la tarde o se nos ven también en la repetición, pues quizá de la noche nos está entrando ya un hambre, simplemente con ojear y mirar y leer esta maravillosa guía, este libro, que madre mía, pues porque no puedo, porque pues de tapa durita, que se agradece, pero vamos, me comí ahora mismo el libro. Ana Teresa, Ana, Recetas Fáciles, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, Ana, madre mía, pues me tengo que contener, pues porque como decimos, la tapa es dura, que también es algo, está bien, me encanta que esta tapa, pero me encaba el diente yo al libro, Madre mía, mirando y descubriendo todas estas recetas, Ana, todas y cada una de ellas súper apetitosas. Bueno, entrando en materia, nunca mejor dicho, Ana, recetas fáciles, sencillas, como llevas tiempo haciendo, y esto yo creo que es una de las claves de tu éxito. Sí, esa es la idea, que sean recetas fáciles de hacer, que animen a todos a cocinar y sobre todo recetas que sean muy asequibles tanto por tipo de ingredientes como por su precio. Ana, me sorprende, porque Ana Recetas Fáciles te conoce, tienes millones y millones de seguidores, seguidoras en redes sociales, llevas ya una década, ¿no? Mostrando, ¿no? Esas recetas con fotografías, con vídeos, pero claro, para la gente que nos ve ahora mismo en Tele7, que quizá no sepa, ¿no? del fenómeno de Ana Recetas Fáciles, por ponerse un poquito en antecedentes, Ana, como una licenciada en Geografía y Historia se mete entre fogones y revoluciona las redes sociales con tanto éxito? Pues bueno, yo el trabajar como profesora de Geografía e Historia tiene su mérito, entonces yo trabajé una temporada, pero después trabajé en otros trabajos que no tenían nada que ver. Y hubo un momento en que me quedé en paro y aproveché para dedicarme, que tampoco era en exclusiva, sino aproveché a crear un blog a raíz de una receta que me pedían. Y ahí empecé a subir más recetas y de ahí nació Ana Recetas Fáciles. Fíjate, Ana, ese punto de inflexión y el culpable, entre comillas, de todo este maravilloso camino que emprendiste en su día, es un bizcocho. Sí, diríamos que ese fue el detonante para empezar yo a escribir estas recetas, sí. Sí. Era una receta que me pedían, un bizcocho que es súper esponjoso, que está muy bueno, que si lo pruebas lo vas a repetir, y se hizo bastante famosillo.
Claro, porque publicas en redes sociales y de repente tienes miles y miles de seguidores, Instagram, Facebook, un montón de visualizaciones, de comentarios. En ese momento, Ana, ¿te sorprende el decir, bueno, yo de algo que es mi pasión, ¿no? Porque ahora ya tu profesión, pero bueno, la gastronomía, la comida, ¿no? El cocinar, que además relaja mucho, ¿no? Y es muy beneficioso para mente y también para cuerpo. Ese éxito en redes sociales, no sé si en un principio te abruma, te sorprende, ¿cómo lo procesas? Pues la verdad es que sorprende mucho, porque al final no se trata de que sean recetas que dices, va, pues es que son recetas para ganar concursos, no, son recetas para resolver el día a día de tu casa, para recetas a veces para regalar, que te vienen invitados. Son recetas que a lo largo del año cada una tiene su momento. Y además, cuando hablamos de sencillez y cocina del día a día, cocina de toda la vida, Ana, es porque tú has, desde el principio, ¿no?, llevado esa premisa de que si es algo complicado, si se necesita esos artilugios que a veces, claro, cuestan miles de euros, que dices, madre mía, claro, si no hace esto una máquina, pues ¿qué secreto tiene? Abogas por esa sencillez para que todos podamos, que esta sea un poquito más todo democrático, podamos acceder a hacer estas recetas sin tener que gastarnos un dineral. Sí, pero principalmente es porque las cocinas suelen tener sus limitaciones y además lo que decías, que hay artículos o hay aparatos que resultan caros y nuestras abuelas y nuestras madres siempre han cocinado con utensilios muy sencillos. Una tabla de cortar antes duraba un montón de años. Una cuchara de madera, porque alguna se quemaba, pero una cuchara de madera podía durar un montón de años. Hoy en día es como que nos gusta mucho comprar o reponer y gastar y tener. Y las cocinas no son para acumular muchos aparatos, porque es que no te cabe nada. Entonces la idea es que con algo muy sencillo, con ingredientes y artilugios o diríamos utensilios muy sencillos, se pueda cocinar rico y dar de comer a la familia. Sí, porque incluso, ¿no?, cuando no te preguntan, ¿no?, mucha gente te preguntará, bueno, ¿y cómo te inspiras, ¿no?, para hacer estas recetas? ¿De dónde viene un poquito la inspiración, ¿no?, para hacer platos tan sabrosos, ¿no?, y tan atractivos también visualmente, porque también entra por los ojos, ¿no? La comida, hay veces que es tan sencillo de a ver qué es lo que tenemos en la nevera, ¿no, Ana? Así de claro. Sí, la nevera es una gran fuente de inspiración. En función de lo que queda en la nevera, vamos a poder montar algo, diríamos, muy rápido. Y sobre todo la idea es que sean recetas tradicionales, es decir, no porque yo busque salvar ninguna receta, que no va por ahí, sino que lo que siempre hemos visto es que si hacer un sofrito, hacer un caldo, hacer un arroz, una pasta, una salsa, una carne guisada o unas verduras, es decir, que hacer cocina muy fácil de hacer y cocina de toda la vida. Sí, porque a veces, Ana, que ahora, ¿no?, con la moda foodie, ¿no?, y estos programas, ¿no?, que hay en muchos canales de televisión, claro, escerificación, reducción, cocinar a baja temperatura, ¿no? Nos vamos a unos términos y a una cocina que dices, madre mía, y luego esas personas, con todos los respetos, igual no saben hacer un guiso, no saben hacer unas patatas a la riojana, no saben hacer algo de toda la vida, ¿no? No. Sí que te digo que si los cocineros que utilizan bien esas técnicas, que si esferificaciones, espumas, aires, cremas, no sé qué, tienen una base de cocina muy sólida y muy buena, porque en las escuelas les enseñan los clásicos. Empiezan por las recetas de salsas, caldos, y la cocina base la llevan ya estudiada. Ellos tienen quizá el tiempo y la manera de servir este tipo de productos, pero en casa suele resultar poco práctico. El espacio en la cocina, el tiempo y el tipo de productos. Y luego que no nos dedicamos a eso. A mí me gustan este tipo de recetas. Lo que pasa es que cuando lo como cuando voy a un restaurante y que estén ellos las horas que haga falta y yo voy y me lo como, lo disfruto, les felicito y hasta luego.
Y para el día a día aquí tenemos esta guía, para los que disfrutamos con la comida, con la cocina, aunque hay a veces que no se nos da muy bien. Yo lo reconozco, no soy cocinillas, pero ya me voy a estudiar de cabo a rabo este libro, porque hay recetas de todo tipo. ¿Cómo se estructura un poco, Ana? Porque hay unos básicos que está muy bien, ¿no? Elegidos, el tema salsas y demás, y luego se va un poquito, a ver, quiero mostrarlo, bueno, por secciones, ¿no? Legumbres, tema del arroz, es decir, la estructura también está muy bien marcada para que tengamos la manera de buscar, ¿no? Rápidamente. Sí, a mí me gusta mucho el tema picoteo, tanto si es para una cena informal como para poner un primer plato de picar y después un segundo principal igual para todos. Y entonces sí que he puesto una primera parte que están lo que serían las tapas, tapas que podríamos hacer para una mesa de un sábado por la noche. He puesto pasteles salados, hojaldres, varias cosas que encajarían, incluso algunos platos que son platos o primeros platos y que nos podrían encajar en un picoteo divertido. Y luego ya, pues por tipos de recetas. He puesto una receta de sopas, otra de sopas con cremas, tienes también el tema de legumbres, verduras y tienes mucho de todo. Tanto de verduras como carnes, como pescados. Luego he querido poner una sección muy informal para el que no me digan que no es tan fácil como parece. Tienes bocadillos, los bocatas son muy sencillos. Y tienes también una sección de pizzas, masas. En los panes y masas he puesto lo que son masas de levadura, aunque sean dulces, y la verdad es que son masas que vale la pena hacer, porque con la explicación y todas las cantidades, la verdad es que quedan bien. No son como las de un profesional, las cosas como son, porque las masas en casa quedan muy diferentes. Pero vamos, para disfrutar una tarde, dar una merienda o recibir a alguien, está genial. Oye, pues esta ayuda para los que, bueno, pues quieren superarse y seguir, ¿no? Disfrutando con recetas, además, sí, tradicionales, pero muchas también muy divertidas, muy gustosas. Y para los que no tenemos ni idea, yo me voy a poner a ello, prometido, Ana, porque la verdad es que das aquí todas las claves con las cantidades, la elaboración y luego, pues bueno, un poquito con las imágenes, que también ayuda. Así que nada, esto es abierto para todo el mundo, los que saben un poquito más y los que pues queremos aprender, pues nos das también ese empujoncito, dicho así. Sí. Sobre todo este libro es ideal para aquel que no cocina, porque va a ver de lo que puede ser capaz si pone un poquito de interés. Eso sí, hay que poner interés, solo no sale. Tienes que leer, tienes que seguir los pasos. Incluso hay muchos vídeos de apoyo en el canal. Si buscas por la receta te lo puedes encontrar. Y también aquellas personas que ya me siguen, que cocinan, que les gusta cocinar. Entonces ahí pues ven recogidas todas las recetas. No están todas, en mi blog sí están todas, pero en el primer libro hay unas cuantas. Ahora en este hay muchas novedades que no he publicado en este libro y quién sabe si habrá un siguiente. Seguro que sí, esperemos. Ana, ya sé que te lo habrán preguntado muchas veces, son casi 400 recetas en este segundo libro. Es complicado, no sé, te iba a decir tu favorita o de tus favoritas. ¿Qué eres más de eso, de guiso, de cuchara, más al horno, de pescados, de carnes? No sé si tienes alguna que dices, es que esta sí o sí, por lo menos una vez a la semana tiene que caer, la que más un poquito te guste a ti o a tu familia. No, una vez a la semana yo creo que no hay ninguna. Pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, la paletilla al horno. Es una receta que yo sé que mucha gente busca en fechas señaladas, sea una festividad o sea, por ejemplo, Navidad. Entonces sí que he tenido en cuenta recetas que yo buscaría en el caso de que tuviera que cocinar y no cocino muy bien o siempre cocino lo mismo. Entonces tienes tienes el roscón, porque el roscón que yo he grabado funciona muy bien en redes sociales, muchas personas lo han hecho. Tienes canapés, tienes las tapas que te he dicho, los picoteos y la verdad es que es muy variado.
Qué bueno, pues Ana, ahora que se acercan además también fechas bonitas, importantes, y como siempre se dice, que se conquista por el estómago, pues sí, vamos a tener esta guía muy cerquita. Ana, un auténtico placer, un beso enorme, gracias. Muchísimas gracias, un beso. Un besín. Adiós. Gracias. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, vamos en nuestro recorrido dentro de la sección Agur Face, desmontando esas noticias falsas, desinformación, bulos, estafas, timos, ahí un poquito de todo, empezando por algo, bueno, pues que está lamentablemente de plena actualidad, que es esos fallos, ¿no? Supuestos fallos de las pulseras telemáticas, de las, bueno, que llevan las mujeres víctimas de violencia de género para detectar y que salte la alarma si su agresor está cerca. Bueno, pues circulan redes sociales que el asesinato de una mujer en Mallorca el pasado diciembre de 2024 a manos de su expareja, sobre el que pesaba una orden de alejamiento y que debía la mujer de portar una pulsera telemática, pues se debió este asesinato a un fallo en el sistema de alerta del dispositivo telemático. Bueno, pues como decimos, es falso, porque la víctima de este asesinato en 2024 no llevaba puesto el receptor de señal de la pulsera antimaltrato en el momento de la agresión, con lo cual están ahora, ¿no?, a colación de estos supuestos fallos en estas pulseras, hablando de este asesinato en Mallorca de 2024, que fue por un fallo de la pulsera. No, realmente la mujer lamentablemente no llevaba puesta la pulsera, con lo cual pues no fue ningún fallo del sistema, sino que no la llevaba puesta. También se está, ¿no?, circulando, está pululando contenidos que aseguran que estas pulseras telemáticas antimaltrato se compraron en AliExpress, pero no hay ninguna prueba sobre ello. Bueno, pues como decimos, desde el Ministerio de Igualdad, bueno, pues aseguran que, bueno, pues no se han comprado en este lugar, y como decimos, estas pulseras telemáticas no hay ninguna prueba, lo han negado desde el Ministerio, aunque, bueno, pues es cierto que este tipo de pulseras se pueden encontrar tanto, bueno, pues en AliExpress como en Alibaba, en otra plataforma, pero no hay pruebas de que sean las mismas que se han dado a estas mujeres víctimas de violencia de género. No, desde el Ministerio de Igualdad, bueno, pues no es que lo niegan, bueno, no han dado ninguna respuesta, la verdad, no han dicho ni que sí ni que no, ahora que leemos bien la información, ni confirman ni desmienten, pero bueno, estos, vamos a decir, contenidos que están en redes sociales que lo afirman rotundamente, pues bueno, no hay ninguna prueba porque no se ha dicho ni sí ni no. Como decimos, seguimos en este recorrido por las fakes, en este caso también información, porque se difunden contenidos que aseguran que Marruecos, el país vecino, duplica su producción de aceitunas, mientras que en el Estado español se tala más de 100.000 olivos para poner placas solares. Bueno, como decimos, desde los datos que nos llegan desde el Consejo Oleícola, sí, internacional, no respaldan esta afirmación. Marruecos mantiene la misma producción de aceitunas que en campañas anteriores y su producción de aceite de oliva lleva años incluso en descenso. En cuanto a la tala de olivos, que se cifra en 100.000, no es oficial, procede de una estimación inicial de una asociación contraria, que después de, bueno, rebajó su cifra hasta los 48.000 basándose en cálculos de la empresa. Como decimos, ya lo comentamos aquí, que la tala de olivos para poner placas solares era algo que circula desde hace tiempo en redes sociales, ahora mismo señalando, ¿no?, vamos a decir, ¿no?, ese aumento, ¿no?, de la campaña de aceitunas y de aceite en Marruecos, pero bueno, al contrario, está en descenso desde hace años, con lo cual son datos desinformadores, no son reales. Seguimos en el país vecino, también en Marruecos, porque ¿qué sabemos, no?, o qué hay de verdad sobre la supuesta matanza de perros en Marruecos y qué relación o supuesta relación con el Mundial de Fútbol del 2030.
Como decimos, se están difundiendo vídeos y publicaciones en redes sociales en los que se ve cómo matan a perros en Marruecos, y en algunas de esas publicaciones se asegura que el motivo es la organización del Mundial, el próximo Mundial de Fútbol del 2030. Recordemos que tanto Marruecos como el Estado español y Portugal van a acoger en esa fecha. Como decimos, bueno, pues la situación de los perros callejeros ya estaba documentada antes de estos anuncios, antes del anuncio de la candidatura conjunta del 2030, esa manera de, bueno, pues lamentablemente, de acabar con los perros callejeros, lamentablemente, como decimos, es una práctica que se lleva haciendo en el país vecino. Es un proyecto de ley sobre la protección de los animales callejeros y la prevención de sus peligros que permite, entre comillas, la eutanasia y en casos excepcionales faculta a las autoridades locales a aplicar cualquier medida, esto lo estamos leyendo, para poner fin al peligro que representan los animales callejeros. El texto incluye, este proyecto de ley, también medidas como una base de datos de animales y condiciones específicas para los centros que los atienden, pero en ningún momento se menciona el Mundial del 2030, con lo cual estas denuncias por matanzas no son nuevas, sí que existen, o sea, el bulo no va por ahí, sino que no es cierto que esté relacionado directamente con la celebración de manera conjunta el Estado español, Portugal y Marruecos del Mundial de Fútbol. Bueno, y también de plena actualidad, porque además una figura tan relevante, ¿no?, a nivel internacional como es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bueno, pues afirmaba, ¿no?, esta semana que el uso de paracetamol durante el embarazo causaba autismo. Bueno, pues esto lo comentaba el lunes el propio presidente Donald Trump, además lo anunciaba durante una rueda de prensa diciendo, bueno, pues que el uso de paracetamol por parte de las mujeres embarazadas causaba autismo en bebés. Bueno, pues los expertos consultados niegan que haya evidencias desde la OMS, desde agencias del medicamento, Asociación Estatal de Pediatría, niegan que haya evidencias que prueben que el paracetamol aumenta el riesgo de autismo. Tampoco hay pruebas suficientes para recomendar dicho fármaco, bueno, pues como decimos, o para relacionar este fármaco, como decimos, con el tema de, bueno, del autismo, ¿no?, en bebés. Sí que recomiendan no utilizar ibuprofeno, pero el paracetamol, como decía Donald Trump, no está relacionado con el autismo. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. El alcalde de Bilbao, Juan María Burto, ha visitado esta mañana la sede del secretariado de la Coalición Local 2030 de Naciones Unidas con motivo del 10º aniversario de la aprobación de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 se enmarca desde su inicio en el Plan de Acción Bilbao Sostenible, Agenda 2030 y ODS, con ejes, líneas y actuaciones estratégicas que buscan traducir los ODS globales en acciones concretas y políticas a nivel local. Onuko ofizina bulego honetan, eta nik uste dut baita ere izugarrizko aukera dala. 10 urte betetzen dira Agenda 2030 bete edo onartu zenetik, eta egindako bidea, bueno, importantea da, baina aurrean daukagu bidea segurazki importanteago eta luzeago izango da. Azkenean, Agenda 2030 da aukera oso polita pertsonen bizikalitatea hobetzeko eta aukeren berdintasuna lortzeko. Eta era horretan atzean ez dadin gera inor. Beste alde batetik esan dezakegu Agenda 2030 ez dela berez helburu bat, baizik eta tresna bat zertarako. Tresna bat kooperazio bidea guztion artean egiteko eta era horretan lortzeko hiri inklusiboagoak, hiri jasangarriagoak eta hiri lehiakorragoak baita ere. Eta Bilbon Euskadi Jabaren parte aktibo gara, oso harro sentitzen gara horrezegatik. Gobernantza maila anitzeko lana egiten du, lankidetza egiten dugu, eta baita ere eragile guztiekin lan egiten dugu.
enpresak, erakundeak, akademia eta hiritarrekin, era horretan uste dut gai izango garela kapaz aurrean dauzkagun erronkei aurre egiteko. Para nosotros es un honor estar aquí en Bilbao, en tan bello edificio, tan simbólico también, sobre todo porque Bilbao ejemplifica lo que promovemos a nivel global. Somos una coalición global con vocación de Naciones Unidas, pero trabajando con gobiernos en todo el mundo, pero Bilbao realmente ejemplifica el camino que promovemos. Lo que mencionaba el señor alcalde, cooperación multiactor, multinivel, colaboración público-privada, enfoque territorial centrado en lo humano y una visión a largo plazo que permite transformar la ciudad. Un proceso que continúa hoy, pero que empezó hace décadas y que sirve de inspiración para todo el mundo. Esto nos permite, cuando estamos trabajando con otros países, otros territorios, decir sí se puede. Miren, otros lo han hecho en situaciones muy difíciles. Son apuestas, sí, fuertes, de índole político, pero dan resultados en términos de servicios públicos de calidad, de acceso de todas y todos a oportunidades económicas, de acción climática local, de buena gobernanza, etc. Entonces, Bilbao ejemplifica lo que promovemos a nivel global y esto nos permite tener no solo una proyección planetaria, pero también un arraigo territorial fuerte. Por eso le quiero agradecer al señor alcalde, a su equipo, a Eider y Naroa y otros, y bienvenido una vez más, Ongi etorri, alcalde general. Bueno, tenemos al otro lado para aclarar varios puntos y denunciar también una situación que lamentablemente se está viviendo en las colonias de gatos de Baracaldo. Se está vandalizando estos espacios. Damos la bienvenida, tenemos al otro lado a nuestras amigas y colaboradoras de la Asociación Laguna. Feli, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes. Bueno, Feli, primero, antes de hablar de esos espacios vandalizados que no entendemos, este sinsentido de gente que se dedica a destruir algo que cuesta tanto mantener y que lo hacéis de manera voluntaria, por aclarar un poquito, Feli, para aprovechar un poco el ratito que tenemos, estamos a vueltas con la herencia de esta mujer de Baracaldo, fallecida ya hace unos años, bueno, lo comentamos aquí también, ¿no? Y leímos vuestro comunicado que, bueno, pues esa herencia, ¿no? Le iban a gestionar Diputación Foral de Vizcaya, Ayuntamiento de Baracaldo, pero ella había pedido expresamente que se donara una cantidad a la asociación, bueno, pues al cuidado, ¿no? de los animales. Ella era muy animalista en el tema de, sobre todo, ¿no? de los gatos. Por aclarar, porque hay medios de comunicación, otros programas de otras cadenas, Feli, que están diciendo que os lo han dejado a vosotras, que se ha hecho ya o se va a hacer una guardería. Para aclarar las cosas, no hay nada de esto, ¿no, Feli? No, ni nos lo ha dejado a nosotras, que lo ha dejado al Ayuntamiento de Baracaldo y a Diputación, ni se ha hecho nada. Nosotras desconocemos, bueno, nosotros nos informamos y la primera noticia que lo tuvimos fueron por los medios de comunicación. Nosotros no sabíamos nada del tema. Por lo tanto, no se ha hecho nada y nosotras, vamos, el dinero ni para nada. Es que no somos hereditarias de esa fortuna, ni ese dinero, ni de esa herencia. Entonces, es el Ayuntamiento de Baracaldo y Diputación los que tendrán que gestionar y cumplir los deseos que tenía esa persona que tanto quería a los animales. Que luego, claro, pues Diputación, Ayuntamiento de Baracaldo son los que van a tener, ¿no? que cumplir esa voluntad de esta mujer, porque quería que se haría algún tipo de refugio, ¿no? Para los gatos de Baracaldo. ¿Vosotros tenéis conocimiento? Porque también hay que aclarar que no hay actualmente ningún refugio, ni os han comunicado que se vaya a hacer nada en breve. No, ni nos han comunicado nada de que se vaya a hacer ningún refugio. Es verdad que llevamos meses, y bueno, más que meses, pidiendo cosas que no se nos han solicitado, no se nos han dado por muchos motivos, porque al final necesitamos un terreno para reubicar gatos, necesitamos algún local, porque el que tenemos se nos ha quedado pequeño porque tenemos gatos, etcétera, etcétera. Pero no se nos ha comunicado nada, no sabemos nada todavía y bueno, pues ya esperaremos a ver lo que va sucediendo, pero desde luego, vamos, que todo el mundo sepa, porque mogollón de gente nos está felicitando, ¡ay, qué bien, ¿no? ¿Cuánto dinero? Que no, que nosotras no tenemos ni dinero, ni tenemos que manejar esta situación, que nosotras estamos como estamos, siguiendo trabajando por los gatos. El tema de que se están vandalizando las colonias, ¿dónde? ¿En qué colonias en concreto de Baracaldo, Feli?
Pues en principio han sido 3 colonias. Bueno, tengo que decir que la zona de las de cruces, digamos, no voy a decir ubicaciones, de las zonas de cruces han sido las 3. Te tiran las cosas, nos han quitado las casetas, nos han quitado los comederos. Quiero decir también que esas casetas y esos comederos los pagamos nosotras, las voluntarias, con nuestro dinero privado. Porque generalmente cada colonia la gestiona la voluntaria, entonces ella aporta el dinero para todo lo que necesitas. Se compran bridas, se compra césped artificial, casetas, mantas, empapadores, comida húmeda, comederos, todo eso lo compramos y lo pagamos nosotras de nuestro bolsillo. Entonces cada vez que se destroza algo, a las que están fastidiando son las voluntarias, que están día a día intentando hacer algo bueno y positivo por esos animales. ¿Se sabe quién puede ser? No sé si alguien en el entorno, no sé si tenéis algún conocimiento de quién puede estar destrozando las colonias, los espacios. Yo tengo que decir que sé más o menos y sospecho de alguien, lo que pasa es que hay que pillarle justo infraganti cuando lo está haciendo. ¿Habéis podido un poquito volver, ¿no?, a cierta normalidad, a reestructurar esas colonias? Pero claro, los gatos están ahí acostumbrados a ir, les alimentáis, las voluntarias de la Asociación Laguna, que claro, todo eso tiene que ser todo rápido, porque claro, vosotras, como decimos, sois voluntarias, recordemos, y cuando os encontráis esta situación, ¿no?, de todo destrozado, pues no sé cómo habéis podido un poquito gestionar todo. A ver, se intenta cada vez ponerse lo más difícil, ¿eh? Se han vuelto a poner 2 casetillas pequeñas, de esas que a veces nos donan la gente, pues que pueden ser areneros cerrados, que solemos utilizar para ponerlos de casetas. Hemos intentado clavarlos al suelo con una madera más gorda, pues para que no los tiren, para que no se los lleven, pero al final se intenta poner cada vez más difícil, pero da igual, pasará otra vez. O sea, te digo yo que esta persona ya lo ha hecho en las de cruces, lo lleva haciendo... Es que te puedo decir que igual más de 5 veces. Madre mía, pues Feli, esperemos que todo esto pare, que se localice también, ¿no? Pues una persona que ya reincidente y lo sigue haciendo, pues bueno, que oye, si no le gustan los animales, pues mira, que se quede en su casa y se lea un libro o vea una serie o bueno, yo qué sé, que no se ponga a destrozar algo que hacéis con tanto cariño, como decimos, en vuestro tiempo libre, con vuestro dinero, y que revierte en ese control, ¿no?, de las colonias de los gatos. Feli, pues cualquier novedad nos seguís contando, que ya sabéis que aquí cualquier cosita, pues estamos encantadas de daros voz. ¿Te parece, Feli? Muchísimas gracias por todo. Un besito, Feli. Un besito, agur. Gracias. Agur. Bueno, antes de irnos a publicidad, tenemos unas imágenes. La policía desaloja a 7 personas de una fábrica abandonada en Portugalete. Un operativo formado por la Ertzaintza, Policía Local de Portugalete y Policía Nacional ha procedido esta misma mañana al desalojo de las personas que vivían en la antigua fábrica de Portumetal. Según la información transmitida por el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, el desalojo se ha llevado a cabo debido al grave riesgo para la integridad física de las personas que pernoctan en el interior, tras haberse realizado una inspección de las instalaciones a cargo de un técnico de urbanismo del Ayuntamiento jarrillero. El operativo se ha desarrollado sin ningún tipo de incidente. Posteriormente, agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras se han encargado de verificar las identidades de estas 7 personas desalojadas. Una de ellas ha sido trasladada a sus dependencias para comprobar su situación legal en el Estado. Son inmuebles de titularidad privada y, por lo tanto, se ha de seguir el correspondiente procedimiento administrativo que los responsables municipales están tratando de agilizar al máximo. Nada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, tenemos al otro lado, le queremos dar las gracias y la bienvenida a Bea Sever, ya responsable de atención de NAISEN, Asociación de Familias de Menores Trans de Navarra y Euskadi. Bea, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes, Arratsaldeon, gracias por invitarnos. Bueno, un placer, Bea, gracias por hacernos un huequito. Y antes de entrar en materia, en el sentido, ¿no?, de esta sección, que es Agurface, ¿no?, hablando de bulos y desinformaciones, cómo se afecta, ¿no?, cómo afecta al colectivo trans, para que la gente os conozca un poquito más qué es NAISEN, Bea, y cómo surge la asociación. Bueno, pues somos una asociación de familias de menores transexuales que surge en 2015
con 8 familias. Ahora mismo somos alrededor de 330. Esto va variando porque, claro, se hacen mayores y entonces las familias van saliendo, pero también van entrando nuevas, ¿no? Y surge precisamente por toda la desinformación que hay en torno a esta realidad, cuando una serie de familias se encuentran esta realidad en su hogar y se dan cuenta de que no hay profesionales que sepan darles respuesta y comienzan a hacer una red de apoyo, ¿no?, entre familias. Precisamente, ¿no? Tu labor, Bea, ¿cuáles son un poquito las necesidades también a nivel general? Ahora nos metemos de lleno en los bulos, pero las necesidades también, me imagino que de todo tipo, ¿no? Que las familias te consultan, ¿no? Y atendéis. Claro, ten en cuenta que transexualidad e infancia no aparecen juntas, por ejemplo, en un medio de comunicación. A nivel estatal aparecieron por primera vez en 2013 en Canal Sur, ¿no?, en el programa Madres, que es el año en que precisamente se funda Crisaris, la primera asociación también a nivel estatal de familias. Es decir, que antes de 2013 ni siquiera se había puesto sobre la mesa la realidad de la transexualidad en la infancia, ¿no? Como si luego escuchamos a las personas adultas sus relatos de infancia, ¿no?, pues es como, bueno, evidentemente estas personas han tenido una infancia, no ha surgido esto de la nada, ¿no? Entonces, en ese solar de desconocimiento, de desinformación, hemos ido avanzando, pero sí que es cierto que en estos últimos años también se ha dado un retroceso. Es decir, hemos pasado de ser una realidad que ni siquiera era pensable, no era imaginable, a que sepamos que existe, pero los pasos atrás se han dado en los últimos años en el sentido de que comienzan a difundirse bulos. Entonces, ante esta situación, muchas veces las familias, cuando se encuentran con algo así en su hogar, llaman pues porque están muy perdidas, porque reciben mensajes contradictorios, porque esto es un shock, esto no es algo que elija nadie, no es algo que nadie quiera. Muchas veces llegan familias que han echado pestes sobre esta realidad y cuando se lo encuentran en su hogar se dan cuenta, ¿no?, de qué poca información tenían y de qué perdidas están, ¿no? Entonces, bueno, pues pueden darse situaciones en las que simplemente es alguien chiqui que está dando unas pistas y quieres unas pautas para saber si es o no es, etcétera, o puedes encontrarte ya, pues a veces casos en los que tu hija de 17 años ya es hija para todo el mundo y para todas sus amigas y en todas partes, y tú eres la última en enterarte, ¿no? Entonces, bueno, dentro de eso pues hay de todo, ¿no? De todo, desde quien necesita apoyo emocional a quien necesita información sobre cómo hacer determinadas gestiones, por ejemplo. Bea, y en el espacio, ¿no?, como comentabas, ¿no?, y que tenemos también aquí en Agurface, sobre los bulos, ¿no?, ¿qué tipo de rumores o noticias falsas detectáis de manera más frecuente en torno a la infancia y a la adolescencia trans? Bueno, esto es curioso porque, bueno, además de los bulos y las desinformaciones, hay siempre como un argumento para no atender, ¿no? Es decir, cuando lo expresan, sabemos que lo pueden llegar a expresar a partir de los 2 años, que es cuando se da el descubrimiento del yo, ¿no?, de cuando ya empiezan a tener noción de un yo. Este yo no es un yo neutro, es un yo sexuado, ¿no?, que luego irán a partir de los 4 años a referenciar a través de la identificación externamente, pero es algo que se descubre, que emana de dentro. Sabemos que se puede dar la expresión a partir de los 2 años. Sin embargo, cuando esto se empieza a dar a los 2, me da igual, a los 3, a los 4, a los 5, a los 6, a los 7, a los 8, el argumento siempre es muy pequeño para saberlo. Algo que es bastante contradictorio cuando nos damos cuenta que al resto de su edad, que tienen la misma edad, no se les pone en duda cuando te dicen vámonos los chicos para aquí o vamos las chicas a casa de no sé quién. Uy, no, sois muy pequeñas para saberlo, ¿no? Solamente son muy pequeños para saberlo cuando no coincide con lo que yo estoy viendo o estoy pensando, ¿no? Pero a partir de cierta edad, ¿no?, alrededor como de los 12 años, ya en vez de son muy pequeños para saberlo, es la edad, la adolescencia, hay una crisis de identidad, son las amistades. Ya se le pasará, ¿no? Son las redes, época mala. Claro, etcétera. Pero curiosamente, cuando de repente lo expresan a los 18 años, te dicen, no puede ser, porque si no lo hubieras dicho antes. Es decir, que siempre vamos a encontrar un argumento para no atender a lo que está expresando esa persona, ¿no?, cuando en realidad sabemos que la expresión se puede dar a cualquier edad, dependiendo de diferentes factores que sería largo aquí explicar, pero que van a condicionar todo esto, ¿no?
Claro, y estos bulos, ¿no? Esta percepción, ¿no? Equivocada, ¿no? que tiene la sociedad y que muchas veces se amplifica pues en redes sociales, ¿no? Con esos contenidos, como decimos, que encontramos, ¿no? A nivel de desinformación. ¿Qué consecuencias puede tener todo esto para las familias y para los propios menores, Bea? Pues mira, la consecuencia es que hay, digamos, un clima general como muy negativo en referencia a estas realidades. Entonces, si bien empezamos a ver un cambio en las infancias con respecto a personas adultas, ¿no? que han vivido todo esto desde la negación, ¿no? Es decir, vemos personas adultas a las que cuando dijeron soy una niña, les dijeron no puedes ser una niña porque tienes pene y que siempre han vivido con la sensación de estar en un cuerpo equivocado y además con el objetivo de decir, claro, si yo no puedo ser quien soy porque tengo esto, pues me lo quiero quitar, ¿no? Pues vemos una diferencia cuando la respuesta es sí, cariño, algunas niñas tienen pene, ¿no? Y cómo empiezan a vivir estas infancias con total normalidad en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Con una buena relación con su cuerpo, con sus genitales, pero enseguida todo esto que hay socialmente en torno a esta realidad va calando y nos damos cuenta que en cuanto llegan a cierta edad tienen muy interiorizado esto que yo soy está mal. Y a veces más, a veces menos, ¿no? Depende de los obstáculos que hayan tenido y su contexto, pero incluso a mí me han llegado a decir lo que yo soy es una aberración. Es decir, tienen súper integrado, es decir, a nivel social, todo lo que les llega es que esto está mal y que es, bueno, casi como un capricho, ¿no? Cuando precisamente están como peleando, pero no puede ser que yo sea esto, ¿no? O sea, no quiero aceptarme a mí mismo, a mí misma, ¿no? Es uno de los bulos que más se repite y que más, todos son dañinos, pero de los más dañinos, esto de esto es un capricho o es una moda o es algo pasajero, como si fuera algo que les ha dado por ahí, como el que dice me quiero vestir siempre de negro, es decir, es algo de lo más repetido en cuanto a desinformación para el colectivo trans y que vosotros, no sé cómo también contrarrestáis esto desde NAISEN, Bea. Pues sí, y desde luego esto no es algo que nadie elegiría, eso está muy claro. Es decir, cuando vemos las tasas de intentos de suicidio o de depresión en personas que no han tenido esa aceptación o que tienen contextos difíciles, nos damos cuenta de que nadie elegiría el camino más difícil, nadie elegiría un camino de sufrimiento por capricho, es decir, cada cual es quien es y no pueden ser otra cosa, ¿no? Muchas veces te dicen, yo intentaba ser, imagínate, una chica, como me decían mis padres, intentaba, pero no podía. Es decir, igual que el resto, solo pueden ser quienes son, ¿no? Nadie elegiría arriesgarse a que le echen de su casa, a la marginalidad, como hemos visto también, ¿no? Sobre todo en generaciones anteriores, a condenarles a la prostitución. Nadie elige eso, ¿no? Si tú puedes elegir, pues eliges el camino más sencillo, pero no se puede elegir, ¿no? Esto es como que nadie elige ser zurdo. Es algo tan sencillo como esto, ¿no? A mí me gusta mucho esa metáfora de la zurdera identitaria, porque es también algo que se da minoritariamente y que en un momento dado se ha entendido, ¿no? Se entendía como que si la mayoría de las personas son diestras, todo el mundo debería ser diestro. Y esto es un error y entonces hay que castigarles y, ¿no? Cuando se les dejó en paz se acabó el problema, que es lo que vemos precisamente, ¿no? Con las infancias trans, que cuando se les deja en paz, pues crecen como el resto, ¿no? ¿Alguna premisa, algún consejo para familias, padres, madres, incluso profesorado, para bueno, pues enfrentarse a esas noticias falsas, esos bulos? ¿Qué podéis decir desde NAISEN, Bea? Pues la verdad es que falta mucha formación y desde el profesorado nos lo demandan porque muchas veces salta la liebre cuando de repente tienes un caso en el aula y dices, pues no me han enseñado nada en la universidad, no nos han dado formación en este sentido y queda un poco a la libre elección de cada centro o de cada profe el formarse, ¿no? Entonces, si esto se dedicaran, fíjate, 2 horas en los 4 años de carrera para hablar un poco sobre lo que es y lo que no es, sería mucho más sencillo poder acompañarlo. Y como te digo esto, lo mismo ocurre en enfermería, en medicina, en psicología, que en toda la carrera de psicología no tocan este tema. Y claro, muchas veces como familia, cuando te encuentras con una situación así, dices, uy, vamos a llevarla a la psicóloga. Y resulta que la psicóloga ni lo ha estudiado, ni ha conocido ningún caso y está más perdida que tú, ¿no? Y muchas veces es contraproducente porque el desconocimiento también les ha llevado a algunas profesionales, afortunadamente cada vez menos, a aconsejar de forma pues muy perjudicial, ¿no?
Entonces yo creo que es muy importante formarse y si tenemos la duda, yo siempre digo lo mismo, cuando alguien quiere discutir, ¿no?, con una familia o conmigo, yo le digo, yo conozco alrededor de 1000 personas trans. ¿Cuántas conoces tú? ¿Quién crees que tiene información más fidedigna? Es decir, que ante la duda vamos a donde estas personas, que son quienes van a saber, ¿no? No alguien que se ha leído un libro o que ha estudiado una teoría o que se leyó un informe, ¿no?, sino las propias personas que lo tienen en su vivencia, son quienes conocen esa realidad, ¿no? Bea, afortunadamente, y esperemos que sí, notáis alguna evolución en cuanto a la percepción de la sociedad, ¿no?, de la realidad trans en estos años. Hay una pequeña, aunque yo espero que esto sea más aún, porque lamentablemente hay partidos políticos que están ahí y bueno, es que me quedaría sola si hablo, Bea, pero hay esa esperanza, esa evolución en lo social en cuanto a la comprensión de la realidad trans. Pues mira, como te decía antes, y esto es comparable a otras realidades como puede ser con la homosexualidad o con el propio hecho de la situación de la mujer, ¿no? Ha habido muchos avances y de repente estamos en un momento en el que se están poniendo en riesgo todos estos avances, ¿no?, que empiezan a calar discursos de odio y estamos notando un aumento muy significativo en los delitos de odio precisamente con la realidad trans, ¿no? Es lo que más está subiendo. Notamos ya desde hace unos años que en infancia, por ejemplo, cuando se habían hecho los tránsitos con total normalidad, estaba todo aceptado, de repente empieza el bullying y dices, ¿qué ha pasado aquí?, ¿no? Sí que estamos viendo ese retroceso. Desde luego, lo que se ha avanzado en cuanto a conocimiento, pues es un avance, pero es necesario hacer pedagogía de este conocimiento y que cale en la sociedad. Pues Bea, muchísimas gracias de verdad, volveremos si quieres hablar en cualquier momento porque la verdad es que es muy interesante. Enhorabuena, Zorionak, por vuestra labor en Naizen y lo dicho, un auténtico placer el conocerte, gracias de verdad de corazón, un besito, Musu. Muchísimas gracias, cuando queráis. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. No tenemos tiempo para más, nos hemos quedado, pues eso, sin tiempo. Mañana volveremos con más información y más actualidad en las tardes de T7. Un besito, Virarte, agur.